En este segundo video vamos a aprender a cómo configurar nuestro reloj o nuestro oscilador de nuestro microcontrolador. También vamos a aprender a identificar los tipos de conexiones que hay para la configuración de nuestro microcontrolador, así como las diferentes frecuencias a las que podemos trabajar. Para ello tenemos que tener en cuenta para qué sirve nuestro oscilador. No es simplemente por ponerlo ya, tiene que tener un por qué lo vamos a utilizar. En este caso, nuestro oscilador es un circuito capaz de generar oscilaciones, pueden ser senoidales, cuadradas, triangulares, y dice que estas pueden variar de forma periódica en el tiempo. Más que nada, esto lo que está haciendo es generarnos una señal de reloj. ¿Para qué sirve esta señal de reloj? Bueno, los microcontroladores necesitan de esta señal de reloj para poder tener un sincronismo con lo que van a realizar. Es decir, nosotros le programamos un código y todo el código no se ejecuta al mismo tiempo, sino que va ejecutando paso por paso según nosotros le hayamos indicado en nuestro código. Es por eso que nosotros necesitamos de este reloj que nos vaya marcando los tiempos en los que se nos va a ir ejecutando nuestro código. Como vemos en la imagen, aquí tenemos nuestra señal de reloj y los datos, o en este caso las instrucciones que vamos a ir ejecutando, y todas van de acuerdo a nuestra señal de reloj. Cada una va en sincronía con nuestra señal de reloj. La velocidad con la que se va a ejecutar nuestro programa o las instrucciones que le hayamos dicho, eso depende de la frecuencia a la que vamos a trabajar. En este caso podemos trabajar con diferentes frecuencias, ya eso depende del microcontrolador o del cristal que vayamos a utilizar. Si utilizamos una frecuencia más grande, obviamente nuestras instrucciones van a ser más rápidas. Al contrario, si utilizamos frecuencias más bajas, nuestras instrucciones van a ser más lentas. Ahora sí, pasaremos a cómo configurar en el código nuestro reloj. Tenemos dos formas de hacerlo. Podemos utilizar el reloj interno que algunos microcontroladores tienen. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no todos los microcontroladores tienen un reloj interno. Y también tenemos la otra forma de configurarlo, que va a ser un reloj externo que va a estar fuera de nuestro microcontrolador. Tenemos estas dos líneas de código. La primera se va a utilizar cuando nosotros vayamos a configurar nuestro reloj como interno, o sea que vamos a trabajar con el reloj que ya tiene internamente nuestro PIC. Se va a usar de esta forma. Para las dos formas vamos a utilizar useDelay. Para el oscilador externo también utilizamos lo mismo, pero dentro de él, ya en lugar de poner internas, vamos a poner clock y igual, y después la frecuencia a la que vamos a trabajar. Aquí son 4 millones porque son 4 MHz a los que vamos a trabajar. Acá se puede escribir así o así, como ustedes quieran. Bueno, ahora tenemos que identificar los pines en donde va a ir conectado nuestro oscilador externo. Es externo porque está afuera, y al contrario, si vamos a utilizar el interno, no es necesario identificar los pines, sino que es solo para el oscilador externo. Bueno, para empezar tenemos que aprender a identificar desde dónde empezar a contar nuestros pines. Si se fijan, aquí tenemos un esquema en donde nos va indicando el número de pin y su nombre. En este caso estamos utilizando el PIC 16F877A, el cual cuenta con 40 pines. ¿Cómo identificar cuál es el pin número 1, el 2, el 3, el 4? Eso es muy fácil. Todos los microcontroladores cuentan con una muesquita acá, como se observa aquí, y en una esquina traen un puntito. Ese puntito nos va a indicar de dónde empieza el pin número 1. Entonces, donde está la muesquita o donde está el puntito, va a ser el pin número 1. De ahí vamos a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Aquí son 20, y para contar 21 se empieza desde abajo, 21, 22 hasta llegar al 40, que es hasta acá arriba. Bueno, aquí hay dos pines en los cuales se va a conectar nuestro oscilador externo. Esos dos pines son el 13 y el 14. Son llamados de esta manera, estos
de esta forma son llamados. Así los vamos a encontrar en cualquier microcontrolador. Bueno, depende del microcontrolador que utilicemos. Bueno, para configurar nuestro reloj con nuestro modo de oscilación tenemos 4 modos. Tenemos uno que es de bajo consumo, que es el LP, el de cristal resonador, que es el XT, el resonador de alta velocidad y la configuración de resistencia condensador. Este último no es muy preciso, por lo que no se utiliza mucho. Principalmente vamos a poder encontrar que utilizan el LP, el XT, el HS. Bueno, el LP se utiliza como es de bajo consumo, se utiliza para frecuencias bajas. Tenemos el cristal XT, podría decirse que son para frecuencias medias. Tenemos el HS, que es resonador de alta velocidad. Aquí es cuando ya estamos utilizando mayores velocidades, como de 20 MHz. De igual manera, para configurarlo a nuestro microcontrolador necesitamos una línea de código. En este caso van a ser los fuses. Eso los vamos a ver más adelante en el siguiente video. Vamos a utilizar esta línea. Vamos a poner numeral, fuses, y después seguido de, vamos a poner el modo al que queremos trabajar. En este caso, aquí está indicado como XT, que es un cristal resonador. También podemos ponerlo como LP o HS o RS. Ahora sí, vamos a pasar a identificar las frecuencias de oscilación. Para ello vamos a identificar dos tipos de resonadores, o en este caso dos tipos de reloj. Tenemos el resonador cerámico, que lo podemos encontrar así. En algunos quemadores, algunos traen un resonador cerámico. Vamos a encontrar los otros que son de un cristal, o en este caso un cristal de cuarzo con capacitor. Estos utilizan un cristal y dos condensadores cerámicos. Bueno, en el caso del PIC 16F877A, el resonador cerámico puede ser de XT y HS. Aquí tenemos las frecuencias del reloj al que va a trabajar, a la que puede trabajar. Si nos damos cuenta que en XT podemos trabajar de 450 kHz hasta 4 MHz, y en HS podemos trabajar de 8 MHz a 16 MHz. Al contrario, en el uso de cristal oscilador con capacitores, vamos a encontrar que ya tenemos acá otro modo de configuración. Tenemos el LP, el XT y el HS. En el LP aquí podemos trabajar de 32 kHz a 200 kHz. En el XT podemos desde 200 kHz hasta 4 MHz. Y en el HS de 4 MHz a 20. Aquí tenemos los capacitores que se van a utilizar. Si utilizamos esta frecuencia, vamos a tener que utilizar estos dos capacitores. Ahora sí, vamos a pasar a cómo conectarlos. Vamos a ver cómo conectar el más común, que es el del cristal con capacitores. Es el cristal de cuarzo. Ese es el más común, o es el que más se utiliza. Aquí tenemos de nueva cuenta nuestra tablita. Esta tabla la pueden sacar de la hoja de datos de cualquier PIC. Si yo tengo el 18F2523, me voy a la hoja de datos y puedo extraer esta tablita. Bueno, aquí ya tenemos los modos de oscilación, la configuración de nuestros cristales y los capacitores. Estos dos capacitores son los que les mencionaba anteriormente. Aquí está la forma de conectarlo. Aquí están los dos pines que vimos al principio, de dónde identificarlos. Estos dos pines, el cristal va a ir conectado de esta manera y los condensadores van a ir conectados a tierra. ¿Cómo vamos a identificar la frecuencia y los capacitores? Eso es muy fácil. Primero tenemos que darle una configuración. Si elegimos XT, vamos a poder trabajar desde 200 kHz, 1 MHz y 4 MHz. Ahora sí, vamos a identificar los capacitores que vamos a utilizar. Si utilizamos un cristal de 4 MHz, vamos a tener que utilizar los dos condensadores de 15 picofaradios. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que los dos tienen que ser de la misma capacidad. De igual forma, si queremos trabajar con un HS o con 20 MHz, vamos a tener que utilizar capacitores de 15 a 33 picofaradios.
Podemos utilizar uno de 15, 20, 25, 30, pero nunca pasarnos de 33 y también no estar por debajo de los 15. Esta es la conexión de resistencia capacitor, es nada más para que lo tengamos en cuenta. No es muy recomendada utilizarla, pero por si llegan a utilizarla de alguna emergencia, pues está la configuración que se va a utilizar. Aquí ya lo podemos ver ensamblado, así podemos en nuestro software de simulación lo podemos conectar de esta forma. Y aquí les dije los dos pines, el 13 y el 14, vienen con este nombre. Y físicamente ya se vería de esta forma. Aquí tenemos nuestro microcontrolador, en este caso el 877A, nuestro cristal de cuarzo y nuestras dos lentejitas o nuestros dos capacitores que van conectados a tierra. Es importante tener en cuenta la conexión, que siempre vayan a tierra, al contrario, si no los ponemos bien, nuestro microcontrolador no va a funcionar o simplemente no va a hacer lo que le pedimos. Bueno, en este video eso sería todo. En el siguiente video vamos a abordar sobre los fuses y cómo saber cuáles son los fuses que tiene nuestro PIC o cuáles podemos utilizar, ya que existen gran variedad de fuses que podemos utilizar, y vamos a aprender a cómo identificarlos, en dónde encontrarlos.